Gusto en saludarlos. El día de hoy tocaremos un tema por demás importante: prevención de infección de sitio quirúrgico. En el tema de la seguridad del paciente, esta infección es el principal evento adverso, de ahí su importancia. ¿Y qué veremos en esta presentación? Pues vamos a analizar los principales puntos críticos y factores de impacto para que nos sumemos y los realicemos a favor de nuestro paciente. Durante mucho tiempo se ha considerado que la seguridad del paciente puede ser algo conceptual. Puede ser definiciones, pueden ser nada más checklist. Sin embargo, en materia de seguridad del paciente tiene un enfoque holístico e integral. Parte de la identificación, el registro y análisis de eventos adversos. Esa es la piedra medular. En la medida en que nosotros, profesionales de la salud, identifiquemos, reportemos y analicemos los eventos adversos, estaremos empezando un camino correcto hacia la seguridad del paciente. Y en estas condiciones, nosotros, como cirujanos o como profesionales del equipo multidisciplinario para la atención del paciente quirúrgico, identificamos de diferentes áreas en donde se involucra la seguridad del paciente. La primera de ellas es las habilidades técnicas, pero no únicamente las habilidades psicomotrices al desarrollar la técnica quirúrgica en sí, sino además tiene que estar documentado en el conocimiento, que es una habilidad dentro de este segmento que hemos llamado habilidades técnicas y que la literatura sí lo reporta. También es importante durante las habilidades no técnicas. Estas habilidades como el liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, que muchas veces se han subestimado y que pues sí deben de realizarse, pero a lo mejor no tienen trascendencia. Pues todo lo contrario. Los reportes de la literatura marcan que estos son capitales y que a veces la falta o no fortalecimiento de estas habilidades nos lleva a presentar eventos adversos, a veces con más frecuencia que los técnicos. Pero también es muy importante utilizar barreras de seguridad. Ya existen algunas medidas específicas como es el checklist, este famosísimo checklist que prácticamente en todos los hospitales se realiza, pero no necesariamente se realiza de la manera correcta. A veces se utiliza como un formato burocrático para una supervisión, para cumplir con algún mandato, para cumplir con una certificación, pero no cumple el propósito específico, que es precisamente evitar los eventos adversos. Y posteriormente no podemos hacer a un lado los procesos de apoyo, procesos que pareciera que son secundarios o que realmente otra persona los hace y yo como cirujano puedo pasar desapercibido, como es el reprocesamiento estéril. Y pues no, la literatura, y como lo vamos a ver en el desarrollo de la plática, vamos a ver que tiene un aspecto capital y que si bien es cierto que el equipo quirúrgico, ya sea el cirujano, anestesiólogo, enfermera circulante, instrumentista, no vamos a ser expertos en el tema, pero sí tenemos que tener conocimiento, por lo menos, de las situaciones de alarma que nos deben obligar a tener cuidado o no utilizar los dispositivos de instrumental quirúrgico que no estén en buenas condiciones de esterilidad. Pero todo esto está sustentado en la evidencia científica. Ninguno de estos puntos que acabamos de comentar son ocurrencia de nadie, ni son predilección de alguien. Realmente son situaciones que han sido perfectamente documentadas en la literatura científica y que demuestran que si las aplicamos vamos a reducir los eventos adversos, específicamente en este tema, a prevenir la infección de sitio quirúrgico. Entonces, en este momento hablaremos de la prevención de infección de sitio quirúrgico y para ello es muy importante dimensionar ¿cuál es este campo de desarrollo en el cual vamos a tratar el tema? Pues para empezar, la atención quirúrgica, los procedimientos quirúrgicos es la acción terapéutica más frecuente que existe y veamos, se realizan más de 300 millones de cirugías al año.
Sin embargo, 50 millones tienen complicaciones, ahí no se ha hecho la diferenciación si son complicaciones o eventos adversos, y 3 millones de personas fallecen a consecuencia de una atención quirúrgica. Pero ¿por qué nos preocupa tanto o por qué les preocupa tanto a las organizaciones internacionales como Global Surgery? Después de realizar durante los últimos años muchos análisis enfocados a la atención del paciente quirúrgico en los diferentes entornos de países con altos, medianos y bajos ingresos, resalta un aspecto particular. Los avances médicos van realmente cada vez creciendo. Sin embargo, en el terreno de la cirugía, las medidas esenciales de seguridad, obviamente vinculado con anestesia también, se encuentran estancadas o en regresión, sobre todo en los países de medianos y de bajos ingresos. Entonces, este es un foco rojo. Los cirujanos debemos esforzarnos por mejorar la implementación de medidas de seguridad. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque los errores quirúrgicos prácticamente constituyen el 50% de todos los eventos adversos y constituyen el 13% de todas las mortalidades hospitalarias. Datos que nos sirven para conocer y realmente saber que tenemos que trabajar mucho a favor de la seguridad del paciente. La verdad que la cantidad de información que existe disponible en estos momentos es vasta y realmente los datos nos sugieren que las complicaciones y posibles eventos adversos son muy frecuentes y dentro de ellos la infección de sitio quirúrgico, que genera una alta morbimortalidad con un costo verdaderamente muy alto, lo cual debe a nosotros hacernos reflexionar para ver en qué momento y en qué acción podemos de alguna manera participar de manera directa. La infección de sitio quirúrgico lamentablemente no es específico de algún sistema de salud, de algún país. Lamentablemente se presenta en todos los países, nada más que en algunos con una mayor prevalencia que en otros. Definitivamente en aquellos en que sus tasas de infección de sitio quirúrgico son menores, es en las que se han aplicado medidas de seguridad, paquetes de seguridad y las principales recomendaciones de las guías de práctica clínica. Comentaba hace un momento que la información es vasta y realmente en muchísimas publicaciones no deja de mencionarse que en la atención del paciente quirúrgico los eventos adversos son frecuentes y están muy focalizados, aunque no son exclusivos, la infección de la cirugía. Entonces, en cualquier reporte que se haga mención a los eventos adversos, indiscutiblemente la infección asociada a la atención de la salud cobra capital interés y máxime si se habla de la infección de sitio quirúrgico. Entonces, de momento pudiéramos pensar que esta complicación o evento adverso, si es que lo fuera, se presenta en las cirugías que tienen mayor posibilidad de tener complicaciones o eventos adversos. Y realmente también sucede en la cirugía de mínima invasión, en la que tradicionalmente hemos pensado que prácticamente no se presenta. Aquí el problema es que a veces no se le da el seguimiento completo epidemiológicamente hablando. Y como ustedes pueden ver en la tabla de la derecha, se detecta sobre todo si se les hace un seguimiento muy puntual varios días después de la intervención quirúrgica, que para ser preciso es indispensable 30 días después de la cirugía o un año si es que se ha aplicado algún material protésico. Entonces, el escenario es difícil, el escenario nos invita a reflexionar y a mejorar, pero nos encontramos un dato que nos permite tener una enorme área de oportunidad y es que todas las referencias bibliográficas nos hablan que al menos el 50% de esta infección se puede prevenir si realizamos acciones que cumplan ese propósito. En México tenemos muy pocos datos, tan solo muy pocos reportes en donde se registra que en México se realizan casi 4 millones de cirugías, pero ya analizando ahora de manera directa este evento adverso que es infección de sitio quirúrgico, veremos que es la principal infección generada por atención médica, que genera eventos adversos o complicaciones
incrementando 5 veces su ingreso, o el fallecimiento puede ser más importante o más frecuente, y por supuesto el costo muchísimo más alto que si el paciente no tuviera una infección. Y datos escasos, pero bueno, en México hay un dato que por cada infección de sitio quirúrgico se gastan 74,000 pesos. Llama la atención que de todos estos reportes se ha hecho enunciados en donde en los países con menos recursos es en donde se presenta con mayor frecuencia y genera costos mucho más altos. Entonces, haciendo un resumen, es una infección, dependiendo de los reportes, es la primera o segunda si acaso, es costosa, incrementa los días de estancia y por supuesto algo que nos obliga a seguir trabajando es que al menos 50-60% se pueden prevenir. Y en este escenario es en el que nos encontramos y por lo cual tenemos que reforzar las acciones que cada uno tenemos con nuestro paciente. Comentamos hace un momento que el reporte de los eventos adversos es capital, porque esto nos permite identificar cómo suceden, cuándo suceden. Por supuesto que hay que hacer análisis causa-raíz y darle un seguimiento epidemiológico, porque los cirujanos podemos comentar, es que yo sí le doy seguimiento a mi paciente, yo lo veo hasta que lo doy de alta, 30 días. Sí, pero el seguimiento epidemiológico, es decir, la comunicación entre el cirujano y el epidemiólogo para que en caso de que se produzca una infección quede registrada y tengamos tasas más fidedignas, eso sucede muy poco y realmente es en algo en el que tenemos que trabajar. Entonces, muchas de las infecciones se detectan después del egreso del paciente y en estas circunstancias el paciente puede acudir con otro médico a otro centro hospitalario o cambiar de un centro hospitalario público a uno privado. Y entonces cuando se va perdiendo la información fidedigna que nos da la real tasa de infección de sitio quirúrgico, porque en muchos hospitales las tasas son muy bajas. Y esto no quiere decir que no las haya, lo que quiere decir es que hay un mal registro. Seguramente todos tenemos presente la clasificación de las heridas y relacionada con la infección para ver qué capas o qué áreas anatómicas involucran una infección de sitio quirúrgico incisional superficial o profundo o de órgano y espacio. Lo tenemos muy claro. También sabemos que de acuerdo a esta clasificación es la frecuencia de la infección. Definitivamente, si hay mayor contaminación, hay mayores posibilidades de infección. Lamentablemente, no todas las infecciones de sitio quirúrgico es como esta fotografía que se muestra en la parte superior, pues una pequeña dehiscencia de la piel, secreción purulenta, se abre, se cura y se resuelve. No, lamentablemente muchas son infecciones profundas que generan pues una cantidad muy importante de días de atención del paciente o de reintervenciones o incluso complicaciones más serias como la sepsis, que todos tenemos presente que realmente en estas condiciones se incrementa la morbimortalidad. Pero ¿de dónde vienen las bacterias que generan la infección? Pues claramente en esta tabla lo podemos ver. La mayor cantidad de microbiota o de microorganismos con los que se genera la infección viene del paciente, del propio paciente, de la piel donde se hace la incisión o bien, en algunas ocasiones, de alguna infección a distancia. Vean ustedes, el 90%. Esto más adelante lo veremos en la preparación quirúrgica de la piel. Cobra vital importancia el que manejemos la antisepsia correcta en el paciente. Y en una menor cantidad es exógena, que depende de nosotros, del personal o del entorno. Esto no quiere decir que por esto se deba despreciar, tenemos que seguir con estas indicaciones para establecer medidas preventivas. Hablábamos hace un momento de la sepsis, que todos tenemos presente la enorme morbimortalidad que tiene el paciente. Y si se fijan ustedes en este reporte, el origen de la sepsis está en el apéndice. Un procedimiento quirúrgico muy frecuente que domina el cirujano, pero sin embargo algo sucedió que dependió del paciente el acudir en una forma muy tardía o dependió de nosotros los cirujanos en no implementar las medidas preventivas para evitar que suceda esta catástrofe que es la sepsis abdominal.
Y cuando nosotros pensamos, es que bueno, es un apéndice, es una cirugía, entre comillas, sencilla, es por cirugía de mínima invasión, en donde realmente no suceden o suceden muy poco las infecciones, pues no. Realmente hay situaciones críticas, por lo cual nos obliga en cualquier situación, con cualquier paciente, a no menospreciar las recomendaciones para prevenir la infección de sitio quirúrgico. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues realmente hay muchas. Lo importante es que tenemos que tener en cuenta que nuestro paciente tiene que ser cuidado no nada más durante la etapa transoperatoria. El cirujano debe de cuidar desde el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio. Y para cada una de las fases hay medidas. Ustedes pueden ver ahí un buen número de recomendaciones que se tienen que hacer para evitar la infección. Todas han sido reportadas de manera, con evidencia en diferentes artículos y publicaciones. Sin embargo, vale la pena enfocarnos. Todo esto que acabamos de ver en la tabla anterior es muy importante. Pero bueno, enfoquémonos en estas que menciona esta recomendación de esta publicación de cirugía española, en donde se hace una revisión de las 7 principales guías de práctica clínica y nos especifica, como lo pueden ver ahí, con colores, cuáles son las que tienen una alta evidencia, y son 4 principalmente. La primera es relacionada a la eliminación del vello, la segunda es los antibióticos profilácticos, la normotermia, pero sobre todo la preparación quirúrgica de piel. Si ustedes se fijan en la tabla, ahí coinciden absolutamente todas las guías que se mencionan ahí, que por cierto son las más importantes para la atención del paciente quirúrgico. 7, las más importantes. Pero al lado vemos 2 estrellas. ¿Y qué significa higiene de manos y procesamiento estéril? Esas, aunque no están incluidas en estas guías de práctica clínica, han sido perfectamente documentadas con el nivel de evidencia adecuado, en donde cobran también una importancia pues trascendente para prevenir la infección de sitio quirúrgico. Hablaremos brevemente de ellas. Pues todos sabemos que lavado de manos o preparación de manos, porque actualmente no se requiere uso de agua, sino existen sustancias o antisépticos con las cuales se lleva a cabo este procedimiento. Todos lo hacemos, se hace siempre, pero tenemos que tener en cuenta que ese lavado o esa preparación con un antiséptico tiene que ser correcta, adecuada, con la técnica correcta. ¿Por qué? Pues porque los guantes que usamos posteriormente al lavado pueden perforarse, como lo están viendo en la fotografía. Cuando un guante se perfora con esa dimensión, lo identificamos perfectamente y cambiamos de guante. ¿Por qué? Porque nuestras manos tenemos microbiota, que si hicimos un correcto lavado o preparación de manos, ya no va a haber. Pero si no hicimos la técnica correcta y menospreciamos esta acción, pues independientemente de las perforaciones mayores, puede haber microperforaciones que han estado perfectamente bien documentadas y que a veces en un alto porcentaje no son percibidas por el cirujano. Pero por otro lado, el material con que están hechos los guantes tiene microporos que nos permiten que la piel respire. Y estos microporos muchas veces son de mayor tamaño que las bacterias. De esta manera, es posible que las bacterias pasen a través de los poros. Y si nosotros no hicimos correctamente el lavado o la preparación con un antiséptico, pues definitivamente estamos permitiendo que la microbiota de nuestras manos atraviese y llegue al paciente en la incisión y en el procedimiento quirúrgico que le estamos realizando. Entonces, no podemos menospreciar esta acción, que cuando he tenido la oportunidad de visitar los hospitales o tener alguna actividad de asesoramiento, auditoría, se ve como algo que ya es dominado, que ya no requiere mayor estudio. También si se usa cepillo, no se usa cepillo. Hay mucha documentación al respecto que por obvio de tiempo no podemos seguir comentando. Otro punto importante que aunque no está en las guías clínicas, repito nuevamente, está perfectamente documentado en las evidencias científicas, es el procesamiento estéril. Y en general los cirujanos sabemos muy poquito del tema, pero por lo pronto vinculemos
que los dispositivos, entre ellos el instrumental quirúrgico, tienen que estar perfectamente bien esterilizados, y aunque no somos expertos en el tema, tenemos que tener muchísima atención, porque podemos recibir un paquete en estas características que lo estamos viendo, o bien ropa que está húmeda, y entonces eso no nos garantiza la esterilidad, y eso no es de expertos. Sencillamente es de tener el cuidado para evitar, porque como ustedes lo pueden ver en el esquema del lado izquierdo, pues definitivamente este estudio estuvo realmente vinculado el mal procesamiento con la infección de sitio quirúrgico. Un tema que se nos puede pasar desapercibido es que la limpieza del instrumental, para que sea bien procesado, requiere de una limpieza correcta, que es la piedra angular del procesamiento estéril. Y para ello se tiene que estar realizando limpieza incluso durante el procedimiento quirúrgico, que a veces no se realiza. Y en esas condiciones, pues se envía así a la central de esterilización instrumental, que lleva sangre, es lo que vemos, pero lo que realmente lleva es un biofilm que difícilmente se va a eliminar si no se estuvo realizando este proceso de limpieza durante el procedimiento quirúrgico. Pues con estos dos puntos que habitualmente no analizamos, ahora empezaremos a analizar esos 4 puntos que yo comentaba. Uno, la eliminación del vello de manera adecuada. Primero, no realizar si no se requiere. Y segundo, utilizar una rasuradora. Pero no tenemos. Si no tenemos, bueno, realicémoslos con rastrillo, pero con un tiempo muy corto antes de la cirugía. Otro punto que comentábamos hace un momento, que a veces no se toma mucho en consideración, es el uso adecuado de antisépticos con la preparación adecuada de la piel. Nuevamente recordemos que nuestra piel y la del paciente tiene una microbiota, y que estos gérmenes o bacterias la vamos a eliminar si utilizamos correctamente un antiséptico. Si no utilizamos, no se van a eliminar. Y vean ustedes, por ejemplo, este reporte de 100 hospitales en Estados Unidos, en donde ahí específicamente el mayor número de intervenciones quirúrgicas fue en cirugía general. Muchas veces lo que yo he escuchado es que no tengo el recurso, no tengo el antiséptico correcto, no tengo monodosis, pero vean ustedes, en Estados Unidos, pues que se cuenta con todos los recursos, incluso es el sistema de salud más caro del mundo, pues vean ustedes que hay áreas de oportunidad importante, el tiempo de secado es muy bajo, no se esperan al tiempo secado del antiséptico, o bien el tiempo de preparación también. Entonces, realmente no se cumplen con los parámetros que indica el fabricante de la sustancia antiséptica, y no se sigue con este protocolo que, repito, incluso en todas las guías, con un alto nivel de evidencia, es una recomendación y damos por sentado. Miren ustedes, en el 2019 yo realicé una encuesta a cirujanos de la Asociación Mexicana de Cirugía General, precisamente para explorar este tema, qué antiséptico utilizar para la preparación de piel, y solamente el 40% contestó que iodopovidona solución y clorhexidina, que son las dos sustancias que fungen adecuadamente o actúan adecuadamente para la antisepsia. Y vean ustedes, el resto, el 60%, están utilizando iodopovidona espuma, que es un detergente con muy poca cantidad de iodopovidona, que es un antiséptico. Entonces tenemos un área importante de oportunidad, y tenemos que conocer las características de cada uno de los antisépticos, el tiempo secado, las contraindicaciones que tenemos, y que realmente es muy importante. Y de alguna manera tenemos que también recordar cuáles son las áreas anatómicas que tenemos que preparar, porque este tema pareciera que ha sido dominado, pero vean ustedes, este es un paciente que llega a un hospital privado con perforación por arma punzocortante, y vean ustedes la preparación de piel que se les deja. O sea, primero hay un barrido, hay un aclaramiento con probablemente con una compresa, no se esperaron el tiempo secado, no hizo efecto, el área anatómica no está perfectamente bien cubierta. O sea, este paciente tiene una altísima posibilidad de presentar una infección de sitio quirúrgico. Entonces, recapitulamos,
Los antisépticos más efectivos son la iodopovidona y la clorhexidina. Si van acompañados de alcohol, se considera que hay mayor efectividad. Tenemos que esperar el tiempo de secado, porque si no lo esperamos y utilizamos algún instrumento con corriente eléctrica, se puede generar pues, esto que ustedes están viendo. En una ocasión me tocó participar en una cirugía o estar presente en una cirugía donde el cirujano que tuvo este evento decía es que el electrocauterio está mal. No, sencillamente el tiempo de secado no fue el suficiente y provocó esta complicación. Y si en algún hospital en el que ustedes laboran los antisépticos se usan a granel, pues bueno, tienen que estar en buenas condiciones o en recipientes que no sean transparentes, porque esta sustancia es fotosensible. Hay mucho que platicar realmente al tema, pero el tiempo no nos da. Lo que sí les puedo sugerir es que en el 2019 la doctora Angélica González, el doctor Juan Carlos Arana y una servidora elaboramos un breviario muy pequeñito con las características más importantes del manejo de los antisépticos, que está disponible en la Asociación Mexicana de Cirugía General. Y tocamos un tema por demás crítico, traté de hacer muy breve, pero es muy amplio, sobre el uso de antibióticos profilácticos. Cualquier publicación nos habla de que el uso inadecuado de los antibióticos profilácticos es muy alta. Vean ustedes esta cantidad de más del 60%. Y podemos así seguir revisando incluso en los artículos nacionales en donde nos hablan que realmente no está indicado antibiótico profiláctico, o que se prolonga su uso, o que se usa los antibióticos inadecuados, y que realmente es algo que en teoría dominamos. Específicamente en algunos hospitales me dicen, es que este hospital está certificado, los cirujanos están certificados, pero pese a ello hay muchas áreas de oportunidad. Y vean ustedes que 1 de cada 4 pacientes que recibe antibióticos profilácticos es inadecuado. Y evidentemente hasta un 50% no son los adecuados con el antibiótico adecuado. Entonces, ¿cuándo se deben usar antibióticos profilácticos? Creo que todos no lo sabemos. Es evidentemente en las cirugías limpias, contaminadas, o cuando consideramos que existe una alta posibilidad de infección o que puede ser muy grave. Y en la cirugía limpia cuando existe material protésico. Pero cuando nos enfrentamos a cirugía sucia, pues definitivamente ella no es profiláctico, es terapéutico. Y entonces hay muchas recomendaciones. Realmente creo que vale la pena más adelante tener un tema específico para tocar este punto, porque estas recomendaciones van desde que debemos usar cefalosporinas de primera y segunda generación, que usar si es alérgico a los betalactámicos, y bueno, pues realmente si ustedes vieron la diapositiva anterior, la recomendación es cefalosporina de primera y segunda generación, y en varias publicaciones pues lo que usamos más son cefalosporinas de tercera generación, como este reporte de un hospital privado. Pero también en esa encuesta que realicé en la Asociación Mexicana de Cirugía General hicimos la misma pregunta, y de igual manera lo que más se utiliza es una cefalosporina de tercera generación, que primero no está indicado por su espectro, segundo, el tiempo o la vida media sérica es mucho mayor, y si lo administramos en un periodo antes de la cirugía corto, no va a tener el efecto suficiente. Y hay situaciones específicas para los pacientes, como en qué casos se debe dar una dosis adicional, si el paciente es obeso, qué se tiene que hacer, etc. Lo cierto es que la mayor recomendación es que se utilice una sola dosis, o cuando mucho se utilice 3 dosis en 24 horas. Y en esta encuesta que les acabo de comentar, vean ustedes que única dosis se utilizó solamente en el 40%. Pero también cuando se da en dosis excesiva puede crear eventos adversos, como es esta publicación, en donde dándole dosis, más bien dicho, un tiempo mayor, pues se presentó insuficiencia renal o se facilitó la infección de Clostridium difficile. Mucho hay que hablar al respecto. Yo les recomiendo esta guía, esta revisión que salió el año pasado de cirugía española. Toca con mucha puntualidad cada una de las áreas quirúrgicas en las que participamos los cirujanos generales, y creo que vale la pena que lo podamos recordar, y ahí veremos que los antibióticos recomendados son las cefalosporinas de primera y cuando mucho segunda generación. ¿Y cuándo la debemos de aplicar? Cuando menos 1 hora.
Y si se trata de utilización de vancomicina, hora y media, por el tiempo que se utiliza. La normotermia también es otra de las recomendaciones, pero específicamente en este punto, bueno, sobre todo en la cirugía de colon, en el caso de cirugía general. Pues es un recorrido muy rápido, vale la pena que en algún momento lo podamos ver con mayor detenimiento, pero pues es una invitación a que todos implementemos medidas que nos permitan reducir las posibilidades de infección de sitio quirúrgico. Y pues nada más como recordatorio, en 2008, cuando tuve el privilegio de dirigir la Asociación Mexicana de Cirugía General, emitimos el primer Consenso Mexicano de Prevención de Infección de Sitio Quirúrgico. Con estas recomendaciones prácticamente eran las mismas. En 2014 se actualizó y también prácticamente son esas recomendaciones pilares de las guías de práctica clínica. Y recientemente, en el 2016, salió la guía de la OMS con las medidas que, pues en general y de forma resumida, he comentado. Pero ¿qué pasa en la vida real? También tuve el privilegio de, en los últimos años de mi actividad asistencial en el Instituto Mexicano de Seguro Social, trabajar mucho para reducir las infecciones. Y en este caso, vean ustedes, después de una prueba piloto para reducir las infecciones en las unidades de terapia intensiva, en la neumonía asociada a ventilación mecánica, de vías urinarias, bacteremia y de sitio quirúrgico, en todos logramos reducir la tasa de infección. Sin embargo, en sitio quirúrgico no fue posible. Me parece que esto nos debe de orientar a que tenemos que reforzar las medidas de seguridad y pensando siempre en la seguridad del paciente. Que en este momento nos enfocamos al aspecto técnico, cognitivo, pero que combinándose con la cirugía nos va a dar los mejores resultados. Y no obviar cosas y medidas tan verdaderamente sorprendentes como podemos ver en esta fotografía, una cirugía abierta, 3 cirujanos con el cubreboca abajo de la barbilla. Entonces, cada una de las medidas nos significa la seguridad de nuestro paciente. Pues yo les agradezco mucho su atención y espero haberles dejado un mensaje claro a favor de la seguridad del paciente, que finalmente, como boomerang, se regresa hacia nosotros, los médicos y los profesionales de la salud, y que en esta ciencia de la seguridad ahora se va a incorporar un tercer elemento que es la seguridad ambiental.